¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia para tercero A de secundaria en Colegio de Occidente, San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa y en esta ocasión vamos a hablar sobre la desigualdad social en Nueva España, las corporaciones y fueros, las tensiones sociales, el crecimiento de las haciendas y los conflictos rurales. Miren, para entender este tema, primero hay que entender cómo era la jerarquía en Nueva España. Primero estaban los españoles. Eran los virreyes, los gobernadores, los presidentes y oidores de la audiencia, los arzobispos, los obispos, los curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, los funcionarios y comerciantes de la corona. Luego estaban los criollos. Los criollos podían ser hijos de españoles, pero por el solo hecho de haber nacido en España, aunque fueran más ricos que los españoles peninsulares, o sea, los que habían nacido en España, ellos tenían más derechos, los peninsulares, que los de que habían nacido aquí. Por eso se les representaba en una nueva casta, que eran los criollos. Ellos eran los encomenderos, los hacendados, tenían acceso a cargos en los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias, pero no de las más importantes. Luego estaban los mestizos, ya que tenían alguna mezcla con otras castas más inferiores en aquellos casos, ¿no? Los mestizos, los mulatos y los amos eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles en las ciudades, ¿no? Y podían ingresar al clero, pero no a cargos importantes. Y luego estaban los indios, que se supone que estaban protegidos, pero eran encomendados a españoles y a criollos en sus resguardos que suministraban trabajadores para minas y para haciendas. Es decir, básicamente eran esclavos, pero con cierto reconocimiento a nivel eh, sociedad. Hasta el fondo estaban los negros, que esos sí eran esclavos. Trabajaban en minas y en plantaciones, pero no tenían derechos, aunque pues en la práctica los indios y los negros vivían situaciones similares. Bueno, estas eran las clases que se daban y se daban en una especie de castas. Por ahí les presenté una canción que saca los de Bully Madness, que está muy padre, que te explica cantando cómo son las castas, pero en la realidad no era algo tan divertido. Cada mezcla de razas que se daba generaba una nueva casta con nuevas reglas. Por ejemplo, los de las castas inferiores tenían que pagar impuestos y los españoles no. Los criollos tenían que pagar impuestos y los españoles no. Y tenían acceso a diferentes beneficios que los de las castas no. Para esto se empezaron a reunir, por ejemplo, los artesanos se empezaron a reunir, los carpinteros se empezaron a reunir, los, a los que hacían ropa, los que hacían uh, diferentes oficios, empezaron a unirse en algunas cosas que se llamaban corporaciones para poder tener un mayor poder o para poder ser mejor escuchados. Y los que eran españoles y los que estaban en el clero y los que eran los militares tenían ciertos fueros, es decir, no se les podía juzgar por muchos de los delitos que a los demás sí se les podía juzgar. Cuando después suceden las reformas borbónicas que vimos la semana pasada, se quitan esos fueros, por eso se molestan mucho algunos miembros del alto clero y algunos miembros españoles. Bueno, esto sucede en Nueva España, así era como la desigualdad social se daba por ley, o sea, todo esto estaba en la ley, era una desigualdad que no se daba como ahora por cuestiones sociales nada más. En aquel tiempo, la desigualdad estaba escrita con tinta legal en la ley que regía a España y así cada una de estas castas que vemos tenían su propio reglamento, a lugares a los que podían acceder, puestos a los que podían acceder, cosas que podían hacer y cosas que no podían hacer. Y cada casta, entre más superior, tenía poder sobre las castas inferiores. Así cuando se iban mezclando, pues se iban perdiendo privilegios. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, muchachos. Espero que les haya quedado claro. Les dejo videos y les dejo material en el Classroom para que entiendan mucho mejor. Nos vemos la próxima semana. Espero que estén bien de salud.